vamos a hablar de la parábola. La parábola se define como un lugar geométrico. Este lugar geométrico tiene una característica y es que los puntos del plano equidistan, es decir, tienen la misma distancia entre la directriz, que es esta recta, y un punto fijo, que en este caso denominamos F, que es el foco de esta parábola. Acá tenemos un ejemplo de la parábola. Vamos a ver sus elementos. Entonces tenemos el eje de simetría, que es este, en este caso el eje Y. Este es el eje de simetría. Y se denomina eje de simetría dado que es simétrica las dos partes de la parábola. Es decir, es el que divide para que esta parte de la parábola sea simétrica a esta. Por eso se denomina eje de simetría. El vértice que estamos denominando aquí con V, el vértice es el punto de intersección entre la parábola y el eje de simetría. Entonces, es la intersección entre ellos dos. El lado recto es el que tenemos aquí con rojito, que se define como un segmento donde sus extremos son puntos de la parábola y que pasa por el foco, y aparte de pasar por el foco debe ser perpendicular al eje de simetría. Entonces viene siendo perpendicular a este eje, pasa por el foco y tiene puntos en la parábola. Entonces nombramos el eje de simetría, la directriz, el vértice y el foco son los que componen la parábola. Vamos a definir otro elemento de la parábola, bueno, ya lo vimos, que es el lado recto. ¿Sí? Este lado recto, lo tengo aquí en rojito, se define como 4 veces la distancia entre el foco y el vértice. Es decir, que esta distancia entre el foco y el vértice multiplicado por 4 me viene dando el lado recto. Vamos a ver entonces la ecuación canónica de una parábola. Vamos a tener la ecuación canónica cuando la parábola tiene vértice en 0, 0 y cuando tiene vértice diferente a 0, 0. Entonces, en este caso, la ecuación canónica cuando el vértice de la parábola es 0,0. Es decir, que si la quisiéramos graficar, siempre el vértice va a ser el origen, que sería este punto. Vamos a tener dos casos. Cuando el eje de simetría sea el eje X y cuando el eje de simetría sea el eje Y. Entonces aquí vamos a tener, si el eje de simetría es el eje X, que sería este, o si el eje de simetría, como es el caso de la parábola que tengo ahí graficada, es el eje Y. Vamos a tener esos dos casos. Entonces, cuando el eje de simetría sea X, la ecuación canónica de la parábola va a ser Y al cuadrado igual a 4 veces P por X. La definimos de esta manera. Y al cuadrado igual a 4P por X. Cuando el eje de simetría sea Y, que es este caso, tendremos que la ecuación canónica es X al cuadrado igual a 4P por Y. Vamos a definir cada elemento de la parábola dependiendo de su ecuación canónica. Entonces, si el eje de simetría es el eje X, tendremos que el foco se está definiendo. Vamos a definir aquí los elementos. Entonces, vamos a definir las coordenadas del foco, que serían P,0. La directriz
la recta directriz que se define como x igual a menos p cuando el p sea mayor que 0, cuando el p sea mayor a 0, ¿qué va a pasar? Que esa parábola va a abrir hacia la derecha. Cuando el p sea menor que 0, quiere decir que esa parábola abre hacia la izquierda. Entonces, estas características me van a ayudar a graficar cada parábola. Vamos a definir las mismas características, pero cuando la ecuación canónica tiene su eje de simetría en Y. Entonces, para este caso, el foco se define como 0,P. La directriz se va a definir con la recta Y igual a menos P. Y cuando el P sea mayor a 0, quiere decir que esa parábola abre hacia arriba. Cuando el P sea menor a 0, quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Vamos a tener en cuenta estas fórmulas para poder graficar algunos ejemplos. Para hallar el lado recto en cualquiera de las dos parábolas, vamos a utilizar para ambos casos que el lado recto se halla multiplicando 4 por P. Vamos a realizar este primer ejemplo donde me dan una ecuación de una parábola y al cuadrado igual a menos 12x. Primero vamos a mirar a cuál de las dos ecuaciones canónicas corresponde. Entonces, si nos fijamos, va a ser la que es simétrica al eje X. ¿Cuál su eje de simetría es X? Vamos a determinar, si vemos, este menos 12x está haciendo referencia a este 4px. Es decir, que lo primero que tenemos que hallar es el valor de p, porque es el que necesitamos para definir el foco, para definir la recta que es la directriz y para saber si esta parábola abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Entonces, este menos 12 está representado en este 4p. Entonces yo puedo decir que 4p es igual a menos 12 para poder despejar el valor y hallar el valor de p. Quiere decir que p es menos 12 dividido en 4 y p es menos 3. 12 dividido en 4 da negativo porque menos dividido mata menos 3. Como ese p es menor a 0, es decir, estoy tomando este caso, cuando es menor a 0. Quiere decir que esa parábola no abre hacia la derecha, sino que abre hacia la izquierda. Entonces ya tengo una característica de la parábola. Entonces abre hacia la izquierda. Para poderla graficar necesitamos hallar el foco. Ya tenemos que el vértice es 0, 0, porque estamos viendo canónicas con vértice en 0, 0. Entonces el vértice es 0, 0. El foco se halla de esta forma, p, 0, tiene coordenadas p, 0, p que es menos 3, menos 3,0. La recta directriz es la recta x igual a menos p. Entonces si multiplicamos menos por menos p, entonces me va a quedar que x es igual a 3 positivo. Esa es la recta directriz. Y el lado recto que se halla multiplicando 4 veces p, pero en valor absoluto, porque recordemos que el lado recto es una distancia. Entonces tendremos 4 por menos 3 en valor absoluto. Me queda valor absoluto de menos 12 y el valor absoluto de menos 12 es 12, porque es una distancia. Con estos datos
ya podemos realizar la gráfica en el plano cartesiano de la parábola. Vamos a realizar entonces la gráfica de la parábola. Sabemos que el vértice es 0,0. Tenemos que el foco está ubicado en menos 3,0. Sería acá. Este es el foco. Este es el vértice. Que la recta directriz es la recta x igual a 3. X igual a 3, entonces esta recta, esta es la directriz. Y que el lado recto mide 12. Recuerden que el lado recto está en los extremos de la parábola, o sea, pertenecen a dos puntos de la parábola, pasa por el foco, por la mitad del foco, el foco es la mitad, y es perpendicular al eje de simetría, que el eje de simetría en este caso es el eje X. Quiere decir que si el lado recto mide 12 y el foco es la mitad, tengo que tomar 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Entonces, por estos dos punticos pasa la parábola. Entonces ya nos queda es trazarla. Teniendo en cuenta que este es el eje de simetría, nos debe quedar igual trazada en la parte superior que en la parte inferior, dado que el eje de simetría es X. Aquí voy a trazar el lado recto para que tengan en cuenta cuál es el lado recto de esta parábola. Vamos a mirar ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos una ecuación canónica de una parábola x al cuadrado igual a menos 8y. Y vamos a hallarle la gráfica. Para esto vamos a hallar su directriz, su foco, su lado recto. Entonces recuerden que lo primero que hacemos, vamos a mirar aquí la fórmula canónica, es hallar este valor de 4p para hallar el p y poder definir si la parábola abre hacia arriba, si la parábola abre hacia abajo, y hallar su lado recto, su foco y su directriz. Entonces quiere decir que este menos 8 es lo que aquí equivale a 4p. Entonces para hallar el valor de p vamos a despejar. Me quedaría que p es igual a menos 8 dividido en 4 y p quedaría igual a menos dividido en más da menos, 8 dividido en 4 da 2. Menos 2, el valor de p es negativo. Como el valor de p es negativo, podemos definir la primera característica de esta parábola, que es que abre hacia abajo, porque es menor a 0. Entonces tenemos que abre hacia abajo. Vamos a hallar su foco, el cual es 0,p. Vamos a utilizar ahora estas fórmulas. 0,p, que es 0, menos 2. Vamos a definir su recta directriz, la cual es y igual a menos p. Entonces, igual que el caso anterior, como el p es negativo y tenemos el menos de la fórmula, menos por menos me da más, quiere decir que la directriz es positiva, que la recta y igual a 2. Y vamos a definir su lado recto, que equivale a multiplicar en valor absoluto 4 por p. Tenemos valor absoluto de 4 por p, que es menos 2. Esto me da valor absoluto de menos 8, el cual es 8. Quiere decir que el lado recto es 8. Vamos entonces a realizar la gráfica de esta parábola. Para realizar esta gráfica, entonces vamos a ubicar el vértice, ya sabemos que es 0, 0. El foco, que está en 0, menos 2. Entonces, tenemos vértice, tenemos foco.
El foco, acuérdese que es la mitad, está ubicado en la mitad del lado recto. El lado recto mide 8. Entonces vamos a trazar el lado recto, que es 8. Como está en la mitad, son 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Es decir, que por estos dos puntos pasa la parábola y que su recta directriz es la recta y igual a 2. Entonces tenemos que y igual a 2 es la recta directriz. Recuerden que el eje de simetría es el eje Y, por lo tanto debe quedarnos igual trazado para la derecha que para la izquierda. Ya habíamos definido que es una parábola que abre hacia abajo. ¿No? Esta sería la gráfica de esa parábola. Bueno, ahora tenemos un ejercicio en el cual me dan el vértice de la parábola, me dan su foco, me dan su directriz. Voy a hallar la ecuación canónica de esa parábola y a realizar la gráfica. Si tenemos que el foco es 2,0, estamos mirando con las fórmulas anteriores que este 2 viene siendo el valor de P. Tenemos que P es 2. Es decir, que ya podemos hallar el lado recto. Recordemos que el lado recto es valor absoluto de 4 por P, a lo cual es igual a 4 por P, que es 2. 4 por 2 que me da 8, es decir que el lado recto de esta parábola es 8. Tenemos que mirar qué ecuación canónica vamos a utilizar. Si es con eje de simetría en X o con eje de simetría en Y. Como la directriz es X igual a menos P, estamos mirando X igual, utilizando esta fórmula X igual a menos P, quiere decir que el eje de simetría de esta ecuación es el eje X, por lo tanto es una parábola que abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Como P es 2, 2 es mayor que 0, estamos definiendo que esta parábola abre hacia la derecha y que utiliza la ecuación canónica de y al cuadrado igual a 4p por x. Entonces definimos la ecuación y al cuadrado igual 4 por p. Ya habíamos multiplicado 4 por p, entonces 4 por 2, que sería 8x. Esta es la ecuación canónica de la parábola y como ya tenemos el vértice, el foco y la directriz, podemos realizar la gráfica en el plano cartesiano. Ubicamos entonces los elementos. Tenemos que la recta directriz es la recta x igual a menos 2, es decir que es esta, la directriz. El vértice es 0,0, el foco es 2,0. Entonces tenemos el vértice, el foco, el lado recto que mide 8, entonces quiere decir que son 4 hacia arriba por este punto, 4 hacia abajo por este punto. Ubico el lado recto y trazo de forma simétrica la parábola. Entonces me quedaría de esta forma la gráfica de la parábola.